Saludos a todos, el día de hoy les voy a mencionar más de 10 mejoras que tiene el nuevo DJI Mini 4 versus las versiones anteriores. Y al final del video les voy a decir si vale la pena que ustedes se cambien a esta nueva versión. ¿De acuerdo? Vamos con el video. Y empecemos inmediatamente con la primera mejora. Esta versión va a tener mejores vuelos inteligentes que la versión anterior. Así es, en esta versión vamos a poder hacer waypoint, vamos a tener ese seguimiento con el APA 5.0, entre otras muchas cosas mejores que tendrá esta nueva versión. Así que la número 1 es mejores vuelos inteligentes. Sigamos con la número 2 y esta versión va a tener mejores accesorios que la versión anterior. En esta versión podemos ver que vino con este strap de protección para las hélices. Aquí pueden ver que es una verdadera chulería. Y también en esta versión tenemos un gimbal cover mucho mejor que la versión 3. Ahora sigamos con la mejora número 3. Y esta es la señal de transmisión OcuSync 04. Una señal irrompible, una señal mucho más robusta. Si ustedes quieren tener una idea, por aquí les dejo este video de una prueba de rango que le hice al DJI EAL 3 para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora sigamos con la mejora número 5. Esta sería la cámara, ya que en esta versión tenemos una cámara con mejor ciencia de colores y con más profile de colores. Ya tenemos profile de colores a nivel de el DJI Mavic 3 y el DJI EAL 3. En la versión anterior teníamos un profile de color muy básico y en esta versión sí que tenemos mejores opciones. También en esta versión podemos disparar videos a 4K a 100 fotogramas versus la versión anterior que solamente podía hacerlo a 60 fotogramas. Esta cámara también tiene mejor rango dinámico HDR y vuelos nocturnos, pero para hablar de esta cámara ya tendríamos que hacer un video solo para hablar de la cámara. Así que sigamos con la mejora número 6. Y estos son los sensores de detención de obstáculos, ya que en esta versión vamos a tener 360 grados de detención de obstáculos. Por lo tanto, esta es otra mejora que supera a la versión anterior. Sigamos con la número 7. La número 7 es mejor ventilación, ya que esta versión viene con ventiladores mucho más grandes que la versión anterior. Y esto va a permitir que el aire entre y salga de una manera mucho más fluida, ayudando mucho más al enfriamiento de la electrónica que viene dentro del dron. Sigamos con la número 8. Y esta es mejor seguridad de vuelo. Al nosotros tener ahora estos sensores de 360 grados, podemos tener vuelos mucho más confiables y seguros, permitiéndonos hacer vuelos de repente mucho más atrevidos o tener una mejor experiencia de seguridad al volar este DJI Mini 4. Sigamos con la número 9. Y la número 9 es mejor diseño en el body del dron. Aunque este dron parece muy similar a la versión anterior, hay algunas cosas diferentes. Una de ellas es la que ya le mencioné, que tiene estos orificios de ventilación mucho más grandes, pero también en esta versión volvemos y recuperamos estas patas que son un poco más largas y nos permite tener un aterrizaje mucho más seguro en relación con toda la parte frontal del dron. Muchas personas se quejaron porque el otro bajaba demasiado y tocaba el suelo y tocaba la cámara. En esta versión la cámara queda protegida con relación al suelo. Así que la número 9 es mejor diseño. Así que sigamos con la número 10. La número 10 es la RC Control 2. Aquí la tenemos, ya que esta versión viene mejorada, equipada con el nuevo sistema OcuSync 4 y también viene con un ventilador que ayuda a fluir el caliente de adentro de la electrónica de esta radio control. Esto ayuda a evitar que se congele la pantalla. Esta es una situación que se dio mucho con el RC1, pero en esta versión eso no va a pasar. Así que esta es
la mejora número 10. Sigamos con la número 11. Y esta es una mejor experiencia de vuelo, ya que con esta nueva versión incorporan estas mismas opciones que podemos ver en el DJI Mavic 3, donde a la hora de nosotros volar nos marca un paren de donde el dron tiene que dirigirse a la hora de regresar a casa, y también nos marca una H para señalarnos a nosotros dónde está ubicado el home, y eso ayuda bastante porque a veces nos desubicamos un poco y queremos hacer un vuelo rápido manual de vuelta a casa, y este tipo de cosas ayudan bastante. Así que entre otras cositas, yo diría que mejor experiencia de vuelo, sin mencionar lo que son los sensores y todo ese tipo de cosas. Sigamos con la siguiente mejora. Y la última es que esta versión tiene mejores features en completo. Tenemos un dron mucho más completo con una mejor experiencia de vuelo. Yo diría que es el rey de los minis ahora mismo, sin temor a equivocarme. Así que un aplauso para DJI. Y ahora sí, vamos a mencionar si ustedes deberían de cambiarse a este nuevo DJI Mini 4 Pro, si ustedes tienen el DJI Mini 3 Pro. Y aquí les va la respuesta. Y lo que yo pienso es que si ustedes tienen el DJI Mini 3 Pro, yo no me cambiaría a esta nueva versión, a pesar de todas estas mejoras que yo acabo de mencionar que tiene esta nueva versión. La verdad que todavía el DJI Mini 3 Pro es un excelente mini dron que está prácticamente a la altura de su nuevo sucesor. Así que sí pienso que si ustedes tienen el DJI Mini 2 o el DJI SE, sí debería de sopesar para cambiarse a esta nueva versión y vender su dron viejo para que puedan comprar este nuevo. También sí pienso que si ustedes están iniciándose en este hobby, este es el dron perfecto, ideal para que ustedes inicien sin duda alguna en este hobby. Así que también, claro, por supuesto, si usted tiene poder adquisitivo y se quiere dar el gusto de tener siempre la última tecnología en sus manos, pues eso es a opción suya. Si ustedes piensan que de alguna manera este video fue instructivo, educativo, por favor, regálenme un like y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.